Ayer se anunció el aumento de los jubilados y hoy estamos en comunicación con la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Hola, hola. Dijo Navarro y se cortó. Hola, Pero Fernanda. ¿sigue quedado corto? No me escucha. Bueno, intentemos nuevamente. Hola, ¿está? No, Bueno, otra vez bueno. se nos cortó. ¿Cómo puede ser hoy las comunicaciones? Hoy, desde que congelaron las tarifas de los servicios, chau, Es mire, verdad. se vino todo para abajo, ¿no? ¿Vos decís que Anda tiene todo que ver? mal. Sí. Bueno, lo intentamos nuevamente. Habíamos conseguido la primera nota de Fernanda Raberta después del anuncio de la suba de jubilaciones. Bueno, Hoy, que ahí viste hay... que te había comentado justo de que me habían dicho en la gobernación acerca de la reapertura de la planta de Volkswagen en Pacheco, y justo Sí. ahí está, no casualmente me lo dijeron, porque justo ahí ahora están Alberto Fernández y Kicillof juntos, ¿no? Compartiendo un acto. Creo que ahí está Raberta, ¿eh? Ahí está. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, contame un poco, el anterior aumento de las jubilaciones había sido distinto según los ingresos de cada jubilación. En este caso se decidió un aumento general. ¿Por qué? ¿Cómo armaron este aumento? ¿En qué se basaron? Bueno, mira, nuestra idea era poder construir un aumento que permitiera que no solo los jubilados y jubiladas de la mínima le ganara la inflación, sino que pudiera ser un poco más la población que pudiera, digamos, estar mejor con su capacidad de compra y no estar perdiendo frente al aumento de precios. Por eso lo que hicimos fue proponer un aumento que tiene que ver con que aumentar en el 6.12 los haberes para todos los jubilados y jubiladas. Entonces más del 80% de los jubilados, que son más de la mínima y la media, puedan ganarle a la inflación. Por eso esta vez no fue un aumento escalonado, sino que fue un aumento para todos los jubilados igual. ¿A qué periodo de la inflación te referís vos que le van a ganar? Al primer semestre, que tiene una inflación proyectada en 14.4, y la idea es que nosotros, entre el aumento anterior y los jubilados y las jubiladas van a recibir un aumento de alrededor del 20%. Por lo tanto, el 5,5% ese que queda de diferencia es lo que le permite ganar el aumento de precios. En un contexto como ¿no? En un contexto de tanta complejidad y esto que estamos viviendo los argentinos y argentinas, que yo digo siempre que es una crisis sanitaria que por supuesto profundiza una crisis económica y social que ya traíamos, ¿no? Con el grado de deterioro de la capacidad de compra de no solo de los trabajadores, sino de los jubilados por los 4 años de un modelo económico que hizo que todo el tiempo perdieran esa capacidad de compra con sus ingresos las familias argentinas, que se profundizó por una emergencia sanitaria, digamos, que nadie tenía en sus planes, pero que sin duda profundizó esta crisis y esta emergencia social y económica. Estamos en una situación muy compleja. Bueno, en esa situación muy compleja, el gobierno, el presidente Alberto Fernández, decide y toma decisiones en función de proteger y de cuidar a los más vulnerables. En este caso, a los jubilados, a las jubiladas, a los pensionados y a las pensionadas, y también a todos aquellos que quedan sujetos a este aumento, porque viste que la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, las asignaciones familiares están atadas a este índice de aumento, así que para toda esta población que pudieran recibir un aumento que les permitiera ganarle a la inflación era muy importante. Y si a esto le sumamos las decisiones en términos de protección y de cuidado que este gobierno viene haciendo para este sector más vulnerable, ¿no? Alberto, cuando asumió, decía empezar por los últimos. Bueno, a este sector que tiene que ver con los bonos que se le dieron a los jubilados de 5.000 pesos en 2 oportunidades, más el bono de 3.000 en abril, más tener otra vez los medicamentos sin costo para los beneficiarios, o sea, de cobertura del 100% para los afiliados del PAMI, que son 5 millones de jubilados y jubiladas, más congelar las tarifas, que también
era algo bien complejo en tiempos de la gestión anterior para que los jubilados pudieran llegar dignamente a fin de mes, porque gran parte de su haber se les iba para pagar la luz y el gas. Bueno, llegamos a este escenario que no poco complejo, pero sí en este anuncio que, insisto, tiene esta condición, digamos, de poder ser un anuncio viable para que los jubilados no pierdan. Fernanda, ¿vos tenés el dato de cuánto bajaron los ingresos por cargas sociales, por los aportes de los empleados y de los empresarios en el último mes? No. Porque debe ser bastante fuerte la caída, me imagino. Yo, porque la gente en general deja de pagar esas cosas cuando no tiene dinero. Yo ayer, cuando veía el anuncio tuyo y de Moroni, uno lo ve como comunicador, cada uno ve las cosas del lugar que es, ¿no? De la profesión. Sí. Pensaba, yo en ese lugar hubiera dicho, miren, la verdad es que los salarios están congelados o a la baja, de hecho todos los que estamos en nuestras casas tuvimos una baja muy fuerte, el único sector que va a tener un pequeño incremento es el de los jubilados. Lo que me resultó raro es que lo compararan con la inflación, porque la inflación de mayo y junio no la conocemos, no sabemos si va a ser esa que dicen ustedes. No, exactamente, no, tenés razón, es una inflación proyectada, que hicimos el cálculo con las proyecciones de INDEC, pero también las proyecciones de espacios privados, y nos daba. Lo que pasa que para poder comunicar, yo puedo decir que estamos muy mal y estamos tratando de que no pierdan los últimos, ¿no? Los jubilados de la mínima, pero para poder ser, digamos, y hablar en términos de lo que todo el mundo conoce, es si vos con lo que recibís de ingreso, tu familia puede comprar lo mismo o un poquito más, o tu familia puede comprar menos, y ese jubilado, y esa la verdad que es digamos, la variable que elegimos es la que se entiende para poder contar que vos podés seguir pagando lo que venías pagando y que no perdiste tu capacidad de compra con tu haber. Por eso elegimos inflación, pero también está bueno, como vos planteás, en un momento de crisis, insisto, de crisis económica y social que ya traíamos, profundizada por una crisis sanitaria, donde claramente todos estamos perdiendo un poquito, cuidar a los jubilados y a las jubiladas para que no pierdan también es importante. Yo digo, la forma de comunicar, claramente vos, digamos, sos comunicador, la forma de comunicar intento que sea lo más amigable posible para esa cantidad de personas. Estamos hablando más de 7 millones de personas que todos los meses se preocupan por cómo hacer para llegar a fin de mes, ¿no? Esa enorme cantidad de jubilados, de pensionados que tienen que vivir el día a día. Entonces, bueno, elegimos esta forma para poder ser claros en cuál era la decisión que estábamos tomando. No, está bien. El tema es que te va a pasar lo mismo dentro de 3 meses. Digo, dentro de 3 meses va a haber un mayor desempleo, los salarios van a seguir a la baja, por lo tanto los ingresos del ANSES van a seguir a la baja, y seguramente volverán a dar un aumento a los jubilados, y seguramente va a ser el único sector que va a recibir un aumento. El tema de si le gana la inflación o no va a ser difícil de seguir, ¿no? Me parece, y no sé si vos opinás lo mismo, que por ahí el mayor ingreso que tienen los jubilados hoy es el indirecto, ¿no? El no pagar los medicamentos, el no tener suba de tarifas. Ahí es donde el jubilado empieza a tener un mayor poder adquisitivo que el año pasado. Sí, seguramente. Por eso te decía, el congelamiento de las tarifas, los 170 medicamentos que tienen cobertura del 100% para los jubilados del PAMI, y bueno, y el acompañamiento y la protección con estos bonos que fue dando el gobierno nacional para cuidar el bolsillo de los jubilados. Y cómo ustedes, yo me imagino que miraran el presente y tomaron esta decisión política. Yo me lo imagino a Guzmán diciendo, no tenemos plata para aumento, y vos diciendo, no, pero tenemos que dar aumento. y supongo que deben mirar el largo plazo, de mirar, bueno, ¿y cómo sigue este sistema? ¿Cómo vamos a armar una fórmula en medio de la pandemia? ¿Qué es lo que se imaginan a futuro, Fernanda?
Mira, justamente ayer se reunió en el Congreso virtualmente, ¿no? Pero se reunió en el Congreso una comisión que está construyendo una discusión en relación a cómo va a ser la fórmula de la movilidad. Nosotros vamos a empezar a participar también de esos ámbitos de discusión y de síntesis. La verdad es que es un tiempo muy difícil y poder mirar para adelante y prever tiene una complejidad que es lo que estamos viviendo los argentinos y el mundo en general, digamos. Entonces, yo digo, si bien la responsabilidad de un gobierno es anticiparse y poder prever y hacer, digamos, de la previsión de las decisiones una vida más tranquila para sus compatriotas, estamos en un contexto bien complejo que tiene que ver con algo que por supuesto excede, digamos, la frontera de la Argentina, pero también las fronteras de un gobierno, que tiene que ver con una situación absolutamente particular, que es una pandemia que pone a la Argentina en un parate en términos de producción. Ustedes saben que nuestro modelo económico, el modelo con el que, digamos, construimos nuestras decisiones diariamente, tienen que ver con el crecimiento económico, con inclusión social. Es un modelo económico que, de hecho, ya dimos muestras que podía ser viable, que podía crecer, que podía la Argentina crecer incluyendo a los que menos tienen, pero también crecer en términos productivos para que ese círculo virtuoso del trabajo, el ingreso, la demanda, el consumo y la producción puedan hacer que la Argentina se ponga de pie y se ponga en marcha. Bueno, la verdad es que en los planes, digamos, del gobierno no estaba atravesar esta coyuntura, pero sin ninguna duda, cuando un gobierno tiene la voluntad y la vocación de poner el Estado y las políticas del Estado al servicio de la protección y del cuidado, las cosas se encaminan. Y yo digo, estamos atravesando y caminando una situación muy excepcional con la certeza y la garantía de tener un gobierno que nos cuida a todos y a todas. Y esto me parece que tiene que ver con los resultados que vamos a ir arrojando. Hoy en día, en materia de seguridad sanitaria, era poner en funciones un sistema que permitiera, digamos, cuando se escalara en la curva la cantidad de contagiados, poder contenerlos como corresponde y por supuesto en paralelo ir viendo cómo poner, digamos, a la Argentina en un lugar que no sea de parate absoluto, que impida que después cada uno pueda restablecer su vida individual, su vida familiar y por supuesto la vida de la Argentina. Ese es el desafío y estoy absolutamente convencida que este tipo de definiciones, de anuncios y demás van, digamos, construyendo ese equilibrio entre lo posible en un contexto tan adverso. Bueno, este es el contexto del anuncio. Insisto, ningún jubilado o jubilada va a poder comprar menos de lo que compraba antes, que me parece que eso está bueno decirlo. Por supuesto, es un anuncio que si uno le saca, digamos, lo que vos planteás como ingreso indirecto, que a mí me gusta decir para que se entienda fácilmente, como un ahorro que antes era un gasto, ¿no? Que de verdad todos sabemos que es inversión en calidad de vida porque los remedios son necesarios, pagar la luz y el gas también, pero digo, esto que ahora no tiene que salir del haber también ayuda a que este aumento sea, digamos, en un contexto de una cuestión más coherente de cuidado y de protección hacia los que menos tienen, en este caso los jubilados y jubiladas de la mínima, e insisto, y un poquito más, porque llegamos a un poquito más del 80%. Vos podés asegurarle a los jubilados que está la decisión política de en el próximo trimestre, más allá de que el desempleo suba o que los salarios no suban o caigan, va a haber un nuevo aumento jubilatorio que sostenga a la par con la inflación, que en el próximo trimestre van a hacer lo mismo. Claro. Sí, no bueno, importa, estamos trabajando en la construcción de una fórmula de movilidad, por lo tanto hay que ver, digamos, en qué condiciones llegamos al próximo aumento y con qué fórmula, y me parece que ahí está, digamos, el desafío, construir una respuesta más estructural, que es lo que se está discutiendo ahora. ¿Ya para el próximo trimestre va a haber una fórmula? Para el próximo trimestre, si se prorroga esta situación, no será para el próximo trimestre, pero insisto, en paralelo, yo digo que el desafío en este tiempo es ganarle a este contexto con inteligencia. Nosotros tenemos que poder prever, digamos, transitar este tiempo de
digamos, este tiempo de complejidad permanente, tratando de trazar un horizonte más estructural que de respuesta de otras maneras, ¿no? Y eso es estar discutiendo ahora la fórmula de movilidad nueva para repensar, o incluso todas las cuestiones que discutimos en ANSES, ¿no? Y que estamos replanteándonos adentro del organismo, tienen que ver con poder sostener en la coyuntura que digamos, el menor daño posible en un contexto tan adverso, pero después ir pensando las cuestiones estructurales que tenemos que empezar a discutir, porque claramente después de 4 años de un modelo económico neoliberal llevado adelante por un gobierno que fue el gobierno de Mauricio Macri, la situación es bien compleja, ¿no? Insisto, la crisis económica no viene de la pandemia, digamos, venía de antes y se profundiza por una emergencia sanitaria. Por lo tanto, todas las cuestiones hay que discutir. Para que este organismo funcione como vos bien planteabas, tiene que haber una base de activos potente y para eso hay que generar trabajo. Digo, para que las cosas anden bien, tenemos que tener la posibilidad de tener trabajo los argentinos y las argentinas. Y esa es una discusión más estructural, que por supuesto en esta coyuntura donde no podés, digamos, por cuestiones de cuidado y de protección, no podés ir a trabajar, se complejiza. Pero sin ninguna duda, para que las cosas funcionen, tenemos que tener más y mejor trabajo los argentinos y las argentinas y de esa manera poder tener un sistema que pueda ser no solo previsible, sino también potente para poder acompañar a aquella población de jubilados, jubiladas y pensionadas que por supuesto cuando dejan de ser activos y cuando dejan de estar dentro del mercado formal de trabajo reciban un haber digno. Ese es el desafío con el que nosotros encaramos. Por supuesto, en este contexto parece una locura estar diciendo que estamos hablando de cómo reconstruir un sistema que está tan golpeado por 4 años de otra perspectiva económica y por supuesto tan dañado en este contexto de pandemia. Pero es lo que estamos pensando. Estamos pensando en cómo este organismo vuelve a ser el organismo no solo de la protección social para los jubilados, jubiladas, para la asignación universal, para los asalariados que tienen sus asignaciones familiares, para todos, sino también un organismo que supo tener en su fondo en su fondo de garantía supo tener políticas de inclusión en la conectividad, con Conectar Igualdad, supo hacer y construir casas, que también promueve la producción y el desarrollo de las economías locales y la economía nacional. Digo, supo tener una tarjeta de crédito para que las personas fueran y conocieran cataratas, digamos. Este organismo supo tener políticas que también promovieron el trabajo, el desarrollo y la producción. Bueno, queremos volver a tener ese organismo y, por supuesto, en una coyuntura donde es bien difícil trazarse esas metas por el contexto en el que estamos viviendo, pero sin ninguna duda construyendo ese horizonte y esas condiciones. Te preguntaba porque hoy, con una fórmula razonable, que es una fórmula atada a los salarios de los activos y a los ingresos, no te daría ningún aumento, te daría caída incluso. Uh-huh. ¿No? Si vos hoy tuvieras una fórmula como la razonable, te daría caída, porque los ingresos son menores. Por eso a los jubilados le conviene que por lo menos un trimestre más sea un decreto del presidente que les dé la inflación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. ¿Tuvieron que usar el dinero del FGC? No. Ah, ok. Se usa el dinero del Tesoro, no del Fondo de Garantía. Sí, el presupuesto nacional. Que está golpeado ese Fondo de Garantía, ¿no? Por eso cada una de las decisiones que se toman tienen que ver con estas cuestiones que decíamos, que venimos, digamos, diciendo en toda la nota, que tienen que ver con un contexto bien complejo en términos de esa recaudación que recibe el Estado para poder después hacerse cargo de sus obligaciones. Claro. Fernanda, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy y te deseo lo mejor en este laburo tan complicado que te han asignado. Bueno, muchas gracias, pero sí, es un laburo complicado, pero un laburo que tiene, digamos, una historia de mucha felicidad para las grandes mayorías del pueblo argentino, así que vamos a volver a ese lugar. Bueno, chao, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES.